Hola, ¿qué tal? A todas las y los profesionales de habla hispana en todo el mundo. Te doy las gracias de estar nuevamente aquí con nosotros en nuestro canal Desarrollo Profesional. Soy Iván Martínez Lima y te recuerdo que este canal está enfocado a darte herramientas y metodologías que te ayuden a crecer profesionalmente para hacer que tú y tu negocio sean más competitivos. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que va a ser de mucho interés para todos ustedes y es el costo real de la calidad. ¿Cuál es el costo que tenemos en nuestras empresas por tener o no tener un proceso con calidad? Para entrar directamente en el tema, me gustaría que te hicieras la siguiente pregunta. Si queremos mejorar los productos o servicios, ¿van a aumentar necesariamente los costos? O si hay una modificación en los costos, ¿qué tipo de modificación se va a dar si quiero mejorar los productos o servicios? Para poder contestar esta pregunta, vamos a comenzar con algunos términos fundamentales. Primero vamos a hablar de los costos preventivos. Los costos preventivos son todos aquellos costos que tenemos en la organización que nos van a ayudar a desarrollar nuestro producto o servicio con más calidad. Entre ellos están la formación, que tiene que ver con la capacitación. También están los costos del control de calidad, cuando tienes inspectores o tienes un equipo automatizado que te ayuda a revisar que todo esté saliendo bien, además de formatos, papeleo, cualquier cosa que te pueda ayudar a controlar la calidad. Buena gestión de la empresa. Esto tiene que ver con los costos relacionados con la administración, con la supervisión, con el establecimiento y seguimiento de políticas, etcétera. Y el buen equipamiento y material. Tener equipos adecuados y tenerlos en buen estado y que el material que estés utilizando para producir sea el adecuado. Todo esto tiene que ver dentro del costo preventivo. Pero verlo así es una cosa y poderlo graficar es otra. Nos da una perspectiva mucho más específica poderlo ver graficado. Entonces, para hacer nuestra gráfica, vamos a tomar dos ejes principales. En el eje X vamos a tener la calidad, que va en una numeración del 1 al 10. Esto es conceptual, entonces imagínate que cualquier producto o servicio podemos medir su calidad en esta escala del 1 al 10. Y en el eje de la Y tenemos el costo total que necesitamos o que está relacionado con ese nivel de calidad. Si yo quiero graficar el costo preventivo, mi gráfica podría verse así. A medida que tengo baja calidad, mi costo preventivo, lo que estoy gastando para tener calidad, pues por obviedad es muy bajo. Conforme voy aumentando el nivel de calidad, es porque tengo que hacer mayor inversión en mi costo preventivo, materiales de mejor calidad, mejor equipo, más capacitación con el personal. Notarás que conforme vamos llegando al 10, el costo va subiendo de forma exponencial y con una tendencia hacia infinito entre más cerca del 10 estamos. Esto es normal porque si queremos hacer un producto o un servicio perfecto, el costo, la cantidad de dinero que tenemos que invertir para ello es descomunal. Es por ello que puede ser utópico, y esto implica que no necesariamente se puede lograr tener un producto perfecto. Pero en la descripción general, el costo preventivo es esto. Entre más invierto, mayor calidad puedo lograr. Ahora, por el otro lado está el costo de los fallos, que esto significa todo aquello que gasta la empresa cuando algo no se da con la calidad que uno espera. Dentro de estos costos está el procesamiento de desechos, cuando nos equivocamos y tenemos que tirar algo que debió de haber salido bien. La revisión de los productos, esto tiene que ver con la inspección también, cuando tengo que revisar demás. La gestión de quejas de los clientes sobre todo, la pérdida de contratos y las demandas. Ya no estamos yendo al otro extremo. En todos los conceptos que manejamos en esta lista es de una forma general. Podríamos irnos a más detalle, pero con esto creemos que damos una explicación básica de la diferencia entre costo preventivo y costo de fallos. Ahora, si lo grafico el costo de fallos, la gráfica es al revés, o mejor dicho, el comportamiento de los costos es al revés. Conforme menos calidad tengo, el costo de los fallos es más alto. Si yo manejo un producto sin calidad porque mi costo preventivo es casi cero, pues el costo de mis fallos se puede ir a las nubes porque es demasiado alto. Pero conforme va aumentando la calidad, el costo de los fallos va a disminuir. Y ya habrás notado que hay un lugar en la gráfica donde los costos preventivos y los costos de fallo son iguales. Es exactamente el mismo costo, que es aquí, a la mitad. El hecho de que el costo de fallo sea igual al costo de prevención nos dice que estás en un punto de calidad donde igual puedes tener o no calidad en el producto o servicio que realizas. Y tu costo total a nivel organización es la suma de ambos costos, tanto lo que has invertido para generar calidad como aquellos problemas o los costos que te generan los problemas por no tener calidad. Todo el costo total es la suma de ambos. Hacemos un paréntesis para que tomes en cuenta que esta gráfica no está realizada a un nivel milimétrico, no es perfecta, y por lo tanto la percepción que te da el ángulo de algunas de las líneas puede variar. Pero desde el punto de vista conceptual,
Este punto que te estamos señalando es el punto del costo más bajo. Es donde lo que vas a gastar, tanto de costo de preventivo y costo de fallos, es menor. Y alguien pudiera pensar, pues este costo es el ideal, es lo que tendríamos que buscar todas las empresas y tener nuestra calidad a un nivel de 5. Pero esto es muy engañoso y tienes que tener mucho cuidado. Aunque es la menor inversión, este punto es la menor inversión, realmente no quieres eso, porque realmente estás perdiendo la oportunidad de tener un sistema que te genere el mayor beneficio posible. A este nivel, tanto puedes generar cosas con calidad como cosas con no calidad, y eso no es lo que quieres. Aquí otra parte importante es que en la mayoría de las empresas la realidad es que no se registra el costo de fallos, y esto es algo que debes de comenzar a cambiar. Todos aquellos costos relacionados con los fallos que vimos en la lista de la diapositiva anterior se deben de comenzar a registrar, porque es la única manera como tú puedes decirle a un dueño de negocio, o si tú eres el dueño que puedas verlo de manera directa, si vale la pena o no invertir en cosas de calidad, invertir en equipo para mejorar la calidad. Tienes que compararlo contra algo, y ese algo son los costos de fallos. Otra pregunta que surge de manera natural al ver esta gráfica es, si el 5 no es recomendable, entonces ¿cuál es el nivel óptimo? ¿Cuál sería ese nivel donde realmente podemos obtener beneficios tangibles al invertir en calidad? Bueno, una manera de verlo es la siguiente. Imagínate que trazamos una línea del comportamiento de nuestra proyección de ventas. Podría verse de esta manera. No está en relación directa con la tabla en sí, pero si la proyectamos tomando en cuenta ambas curvas, vamos a ver que hay un punto donde las ventas se cruzan con nuestros costos de prevención. Este punto implica que yo puedo aumentar la inversión en calidad para salirme del nivel 5 a un nivel donde mis costos de fallos se mantienen igual. Y este concepto que digo es muy importante porque la realidad es que los costos de fallos no se pueden eliminar al 100%. Pero entonces significa que si yo tengo un volumen de trabajo en el que invierto cierta cantidad en mejorar la calidad, donde precisamente aumenta esa inversión en calidad y disminuye hasta tener controlado y estable el costo de fallos, ese es el nivel óptimo, que en este caso sería llegar al nivel 7. Esto es realmente importante, déjalo repito. No nos interesa ahorrar por ahorrar. Tenemos que ser lo bastante inteligentes como para invertir en calidad lo suficiente para que nuestro costo de fallos esté controlado y esté lo más bajo posible. No vas a poder eliminar los costos de fallos totalmente, no vas a poder mandarlos a cero, no existe el proceso perfecto. Pero la proporción para que estés en este nivel de 7 tiene que ser de 2 a 1. Si tu costo preventivo es el doble que tu costo de fallos, estás en esa proporción correcta, estás en un nivel de 7. Si actualmente no estás midiendo el costo de fallos, lo tienes que comenzar a medir. ¿Qué moraleja sacamos de este análisis? 1. Elegir la baja calidad representa una economía falsa. ¿Esto qué significa? Que si yo quiero ahorrar disminuyendo mis gastos preventivos, realmente lo único que estoy provocando es que estoy aumentando, en consecuencia, mis costos de falla. El problema es que como no mido los costos de falla, nunca puedo determinar qué tanto están creciendo hasta que es demasiado tarde. 2. El punto de costos mínimos no es el punto óptimo, porque no es el punto de máximos beneficios. Es donde más vas a ahorrar, pero ese ahorro, como lo vimos en el punto anterior, es una ilusión. Lo que debe de buscar un responsable de la empresa, un director general, un dueño, es maximizar el beneficio, no tratar de gastar menos simplemente por ahorrar. 3. El punto de máximos beneficios está alrededor de 7 y ahí es donde quieres llegar. Como te comentaba, si gastas el doble en prevención de lo que gastas en fallos, muy probablemente tu calidad está en 7. Otro punto muy importante que no mencionamos es que cuando inviertes más en calidad, de forma natural puedes cobrar un poco más por tu producto porque ya no estás en el ámbito de competir por precio, sino que ya puedes competir por aspectos de calidad. Pero también, muy importante el punto 4, llegar a una calidad de 10 te cuesta mucho más que el beneficio que obtienes. Para darte un ejemplo muy sencillo, piensa en la marca de autos más cara que conozcas y te darás cuenta que por algo esas marcas cuestan tanto. Están tratando de producir un producto, valga la redundancia, perfecto. No pueden hacerlo perfecto, pero como tratan de hacerlo, a lo mejor están en un nivel 8 y 9, sus costos de prevención son tan altos que tienen que vender ese producto muy caro. ¿Esto cómo lo voy a aplicar en mi empresa? Te vamos a dar unos pasos muy sencillos. Primero, tienes que calcular todos los costos de prevención y sobre todo los costos de fallos. Sí va a representar una buena cantidad de trabajo, pero es algo que puedes hacer si te empeñas en ello y te va a ayudar muchísimo a tomar mejores decisiones para tu negocio. Cada vez que vayas a hacer una inversión, tienes que pensar si eso realmente va a compensar con respecto a la calidad la inversión que estás haciendo.
Es decir, que si vas a tener un programa de capacitación, si vas a tener un mejor equipo o mejores materiales, tienes que pensar si esa inversión realmente te va a hacer que a nivel de tu sistema completo de trabajo mejore la calidad. Si no, tienes que pensarlo dos veces porque probablemente no sea un costo de prevención si no lo estás haciendo adecuadamente. Si los costos de fallos son superiores a tus costos de prevención, cuidado, estás en muchos problemas y puede ser que tu empresa no tenga mucho tiempo antes de que puedas revertir la situación. Si los costos son equivalentes, eso está bien, pero considera que aún puedes mejorar la calidad y el beneficio. Esto es algo también muy importante. No se trata solamente de mejorar la calidad porque sea una moda, porque desde hace 20 años es lo que más se menciona, que debes de cuidar la calidad o desde hace 40 años, sino porque realmente también puedes obtener un beneficio económico al mejorar la calidad. Puedes vender tus servicios y productos más caros. Y por último, como habíamos comentado, si los costos de prevención son aproximadamente el doble que los costos de fallo, ese es el objetivo al que queremos llegar. Este es un buen momento para suscribirte si es que no lo has hecho todavía. Platícanos en los comentarios cómo es que hacen en tu empresa para medir la inversión o cómo justifican la inversión que hacen en calidad y si lo están comparando en este momento con sus costos de fallos o no. Tal vez es un buen momento para comenzar. Te damos muchas gracias por el tiempo que dedicaste a ver este video. Nos vemos en el siguiente video de nuestras series, en este o cualquiera de las otras listas de reproducción en el canal. Hasta luego.